Queridos amigos, estoy seguro que disfrutarán enormemente nuestra invitada del día de hoy. Recibimos a Adriana Dongia, una mujer que es sinónimo de adaptación, constancia y evolución. Soñó con ser actriz y política, pero la vida la llevó a brillar en los medios y en el deporte, convirtiéndose en la primera mujer analista del béisbol venezolano. Es firme, sencilla, preparada y persistente. Desde pequeña aprendió el valor del esfuerzo y del dinero. Hoy es periodista, creadora de contenido, asesora de marketing, empresaria, dirige exitosamente el podcast Hablando Paja, además de compartir escena con Luis Chatén en Finalmente Chatén. Una mujer de metas, de logros, de reinvenciones. Como decía Darwin, no triunfa el más fuerte ni el más inteligente, sino quien mejor se adapta. Bienvenida, Adriana. No vale, pero esa presentación, ¿qué es eso? Tú hiciste muy bien la tarea, Enrique. Con mucho cariño. No puedo de la emoción. Gracias, qué bonito y qué gusto que me hayas invitado. Mira, investigando sobre tu vida, realmente es fascinante porque además es una forma de transmitirle a tanta gente que no sabe cómo adaptarse a los cambios. Porque es sorprendente que desde muy pequeña pude apreciar cómo fuiste adaptando situaciones y convertir los obstáculos en oportunidades. Sí. Y quisiera pues que a través de este reinventarte cuando la vida te cambia, puedas hablarnos cómo hiciste, cuál es esa mentalidad que mantienes. La verdad es que no hay una respuesta para eso. Yo creo que es un tema de personalidad y de no conformarme. Yo soy una persona ambiciosa. Siempre he sido una persona ambiciosa y peleo mucho porque esto lo he dicho varias veces y siempre lo digo en Instagram. Hace muchos años una persona me dijo con la intención de ofenderme, me dijo, es que tu problema es que tú eres muy ambiciosa. Y yo decía, ¿por qué ser ambiciosa es un problema? Yo no soy conformista. O sea, yo nunca he sido una persona conformista y creo que esa es la característica principal. Yo puedo trabajar, tener el mejor trabajo del mundo, pero siempre voy a pensar que hay un nivel más allá, que hay algo mejor. Pues yo siempre digo que estás bien, siempre puedes estar mejor y siempre puedes estar peor. O sea, hay camino para adelante y hay camino para atrás. Tú tienes que saber hacia dónde quieres ir. Entonces, creo que la principal característica es esa. Mira, yo recuerdo muy niña, yo le decía a mi mamá tenía un carrito que era, se me fue el nombre, pero era un carrito muy modesto, como que ella lo había comprado por inversión, no sé, como que lo iba a vender, lo habían comprado para arreglarlo, para venderlo. Y yo le decía, mamá, yo te lo voy a comprar. Estoy loca. So, yo tendría que 10 años. ¿Qué me vas a estar comprando un carro? ¿Tú para qué tú necesitas un carro? Pues yo quiero tener un carro. Yo quiero tener un carro que sea mío. Pero ¿qué necesidad tienes tú? O sea, mi mamá siempre me decía, ¿qué necesidad tienes tú? Yo tengo un cuento que es una anécdota preciosa. Mi papá era gobernador del estado Portuguesa. Mi mamá era juez superior penal. Es decir, yo vivía en una mansión literalmente con mucamas, meseros, cocineros, escoltas, policías. O sea, una cosa que la sarna para rascate. Y a las 10 de la noche, cuando todo el personal estaba dormido, yo agarraba mi kilo de azúcar, mi kilo de harina, mi huevo y me ponía a batir y hacía ponquecitos. Y los vendía en el colegio. Y los vendía en el colegio. Y mi mamá me ayudaba, te estoy diciendo, yo tendría 8 años, la edad de mi hijo mayor, 8, 9 años. Y mi mamá decía, Dios mío, las monjas te van a botar al colegio. Porque yo llegaba en un carro con escoltas y me bajaba con un Tupperware gigante y 70 ponquecitos a las 7 de la mañana. A las 7:30 no me quedaba uno. Y mi papá, que siempre fue un hombre brillante, le decía a mi mamá, déjala quieta, que esa va a tener plata. Déjala quieta. Y mi mamá decía, Elías, a ti no te da vergüenza, las monjas te van a llamar, nos van a botar la muchachita al colegio, ¿qué la van a estar botando? Déjala quieta, déjala quieta. Entonces mi papá siempre me apoyaba. ¿Entiendes? No le daba vergüenza que cualquier otro hubiera dicho, ay, hija, por Dios, ¿qué necesidad tienes tú? Y entonces mi mamá me decía, no necesitas el dinero, ¿por qué lo haces? Y yo le decía, a esa edad, a los 8 o 9 años, le decía, a mí no me gusta que me digan qué hacer con mi plata. Esta plata me la gané yo. Entonces a mí me da la gana de gastármela en la panadería, me la gasto en la panadería. O sea, imagínate el nivel de independencia que yo quería tener a esa edad.
Pero fíjate algo interesante que has señalado, que el motor que tiene una persona es la ambición. Lo que pasa es que la ambición no debe ser para algo malo, sino No. para algo bueno. Claro. Ponerlo en función de la visión que tienes, ¿no? Ujú. Y me imagino que por allí va la cosa, ¿no? Y algo que esa anécdota que diste, pero algo interesantísimo es que tu padre, por eso te apoyaba, porque tu padre migró a Venezuela, Totalmente. venía de Italia, Sí. tuvo que ser mesonero, tuvo que incluso ser buhonero, vender en las calles. En las calles, los semáforos. Y así fue creando poco a poco su prosperidad, ¿no? Claro. Y quizás eso te lo transmitió a ti, ¿no? Totalmente. O sea, el ejemplo que nosotros tuvimos en casa siempre fue de gente trabajadora. O sea, en mi casa no se vio otra cosa en la vida que no fuera Trabajaba papá y mamá. siempre. Hay algo que la gente no sabe. Bueno, hay muchas cosas que la gente no sabe, porque es que además en la época en la que mi papá fue gobernador, empezando yo era una niña, no existían las redes sociales, es decir, lo que se vivía era muy poco conocido, pero la verdad es que mi mamá nunca dejó de trabajar. Mi mamá fue una mujer muy inteligente que ha podido decir, bueno, mira, ya ahora soy la primera dama, déjame un momentico, que yo me alejo de mi trabajo, y gracias a Dios eso no pasó. La función la hacía tu abuela. La función la hacía mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Yolanda, que en paz descanse. Entonces, mi abuela Yolanda era la que manejaba la fundación del niño. Mi abuela y mi papá siempre tuvieron una relación hermosa, y siempre se quisieron mucho, hubo mucho respeto, mucha admiración, se querían muchísimo. Entonces, afortunadamente eso funcionó. Pero en mi casa, fíjate, mi mamá, que trabajó y o sea, te estoy diciendo, mi papá era gobernador y mi mamá era juez superior. Imagínate el conflicto de intereses. Ahí mi papá jamás se metía con las decisiones de mi mamá. Jamás. Y mi mamá jamás se metía con las decisiones de mi Se papá. respetaban los espacios. Había un respeto profesional increíble y creo que por eso duraron, bueno, hasta que la muerte los separó literalmente. Pero mi mamá, viviendo en la residencia del gobernador donde había presupuesto, te estoy diciendo todo el personal que había, mi mamá se acababa el papel de baño en el baño de ella y ella iba al supermercado y compraba su papel. Es decir, claro, y eso era precisamente lo que quería acotar, porque estos ponqués que hacías para el colegio, la materia prima, la compraba la yo. comprabas tú con tu mesada, Con la mi mesada que tu papá toda la vida, hasta que el día que ¿Cómo sabes murió, tú tanto, bueno, porque yo Enrique? investigué tu vida. No vale, me tienes impresionada. Tú la comprabas con la mesada porque le daba a cada una de tus 4 hermanas, le daba una mesada. Desde que tenemos uso de razón, desde muy pequeñas, mi papá nos daba mesada. Y como somos 4, yo soy la menor de 4 hermanas, cada una hacía con su dinero lo que consideraba. Bueno, entonces, una lo ahorraba, siempre hay la super ahorradora, esa lo ahorraba, otra se lo gastaba en otra cosa, la otra se lo gastaba en otra cosa, yo lo invertía. Entonces yo lo invertía en... Lo hacías crecer. Yo lo hacía crecer. Yo lo invertía porque yo agarraba ese dinero, compraba ingredientes, compraba moldes, me compraba mi batidora, todo eso me lo compraba yo. Yo nunca usé las Y cosas... llevabas tu contabilidad. No. Así, no. como chamo. No recuerdo que haya hecho eso, capaz que lo hice. Tanto me costaron y entonces tengo que venderlo a tanto. Ajá, Me eso imagino sí, que tenías que esa hacer cuenta eso, ¿no? sí, claro. ¿Cuánto te ibas a ganar por cada ponquecito? Claro, no, esa cuenta. Es más, yo me acuerdo que en una de esas fuimos a Barquisimeto y estábamos, que sí, en el Centro Comercial Las Trinitarias, y yo veía los ponquecitos y le decía, mamá, qué ladrones. Esta gente los vende a 6 bolívares y yo los vendo a 2, por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? O sea, y tú sabías el costo. Claro, porque yo los hacía. Yo tengo cuentos graciosísimos, de verdad, con mi papá tengo cuentos geniales, porque una vez que entró a la universidad, Tu papá era un hombre muy querido. mi papá fue un hombre brillante. Te decía antes de comenzar que yo no he conocido, honestamente, no he conocido un hombre tan brillante como lo fue mi papá. Si el examen de IQ hubiera existido en esa época, a mi papá se lo hubieran hecho y hubiera salido dentro del 2% de la población, estoy segura. Mi papá era un hombre con el que podías hablar de cualquier cosa. Era un hombre con una cultura impresionante, era un hombre bueno, era un hombre de principios, era un hombre de valores, de esas cosas que hoy se ven muy poco, lamentablemente. Para ustedes que nos están escuchando, el padre fue Elías Dongia, quien fue gobernador del Estado portugués, el primer gobernador electo por voluntad popular. Así es. Y además, de alguna manera, tuve la suerte de conocerle, porque junto con mi padre fueron los que lucharon para que en Venezuela existiera la Asociación de Gobernadores de Venezuela. Sí, cómo no. Entonces, bueno, un poco para que a ustedes estén
Conozcan quién tenemos enfrente. Mi papá y tu papá fueron muy amigos. Sí, sí, sí. Muy cercanos. Yo recuerdo a tu papá con muchísimo cariño porque sí era de los amigos cercanos de mi papá. Lo mismo con Antonio Ledesma, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de hablar con él por teléfono y cada vez que hablo con él se me salen las lágrimas porque me dice algo que me hace llorar. Pero te decía que tengo un cuento genial. Cuando yo entré en la universidad, como te digo, que a mí nunca me ha gustado pedir dinero. Es que lo que te quería decir era que a mí me gustó mucho cuando fui investigando sobre tu vida, porque eso es algo que no le enseñan a todos los muchachos, que es el valor del dinero. Exacto. Y tú el valor del dinero desde los 9 años estás mostrando que el dinero hay que respetarlo, hay que cuidarlo y además reinvertirlo, que me impresionó que a esa edad eras así. Sí. Pero luego llegas a la universidad y en la universidad, no me voy a adelantar, pero sé lo que hiciste, cuéntalo. Si tú lo sabes, me muero, porque eso no Bueno, puedo creer lo que digo, sepas. Dilo. Lo digo. Dilo. Bueno, te enteraste que los preparadores, Ajá. y sobre todo un tipo de preparador, ganaban más que los profesores. Qué Y tú dijiste, ahí quiero estar. Qué bárbara, o sea, de verdad, yo te digo sinceramente. Pero además de eso, en la universidad, que fue una cosa muy loca, porque es que para tú ser preparador en la universidad, tenías que ser mayor de edad, tenías que estar al menos en el segundo semestre de la universidad y tenías que tener un promedio alto. Yo tenía 17 años, pero yo entré a la universidad de 16 en el primer semestre, ¿no? Cumplo los 17 estando en el primer semestre. Y cuando me entero, estoy en el primer semestre con 17 años y no tenía, es decir, no había cómo evaluar mi promedio porque estaba empezando. Yo decía, esto no me lo van a dar. Pero con todo eso me meto. Con todo eso hago la prueba. Escúchame esto, Enrique. En mi casa no había computadora. No había computadora, porque una vez que mi papá sale de la gobernación, y esto es algo que seguramente a mucha gente le va a impresionar, la gobernación fue su trabajo. Y se terminó la gobernación y se terminó el trabajo. Y nosotros volvimos a una vida normal. O sea, no había riquezas, no había propiedades, ¿no? Mi mamá siguió trabajando en su trabajo hasta que se jubiló y mi papá seguía haciendo sus cosas y buscaron, bueno, compraron unos taxis para ponerlos a trabajar. Es decir, era una vida y vivíamos en un apartamento, una vida normal. A mí me impresiona mucho, no vamos a hablar de política, pero yo llegué a ver, estando en Venezuela, unos alcaldes que tú decías, espérate un tico, tener una familia viviendo en Barcelona, ¿qué es esto? ¿Con qué plata? Así no era. Eso es un trabajo. Y se termina el trabajo y se terminó. Ya. Exactamente. Y se terminó el chofer y se terminó y volvimos todos a la normalidad. Y así, esa fue la vida que yo viví. Entonces, bueno, lo cierto es que no teníamos computadora en mi casa. No había computadora en mi casa. Y el asunto de trabajar como preparadora era en los laboratorios de computación. Imagínate tú. Porque eras asistente del profesor. ¿Qué voy a saber yo de computadora si en mi vida había tenido una computadora en la casa? Claro, sabía de computación porque habíamos estudiado en un muy buen colegio donde teníamos acceso a las computadoras y tal, pero no la tenía en mi casa. Cuando me toca hacer el examen, bueno, me ponen frente a la computadora y tenía que diseñar unas cosas, PowerPoint, no sé qué. Tú dijiste, quien ideó este examen no puede ser más inteligente que yo, a pesar de que no sabías nada de eso. Mira, Enrique, me tienes impresionado. Pero ¿cómo? Este señor me hackeó. Me hackeó, dices, tú hackeaste el sistema. No, porque es que, mira, para mí es fascinante leer y saber la vida de gente, cómo ha ido escalando en la vida con esfuerzo. Y es por eso dije que estudiándote realmente me sorprendió todos los obstáculos como lo fuiste librando. Espérate, me gané el trabajo sin tener ni uno solo de los requisitos que se necesitaban para eso. Y como soy una workaholic muy loca, me ganaba todos los meses la empleada del mes. ¿Por qué? Porque todo el mundo salía a rumbear, todo el mundo tenía novios, todo el mundo se iba de fiesta y a mí no me interesaba nada de eso, a mí no me interesaba hacer plata. Y yo ganaba más que los maestros, que los profesores de la universidad, porque trabajaba muchas horas a la semana. Trabajaba más de 40 horas a la semana. O sea, los viernes en la noche, que nadie quería estar encerrado en el laboratorio, yo me quedaba hasta las 10 de la noche feliz de la vida, porque además nunca me ha gustado, no soy tomadora, no soy rumbera, o sea, a mí toda la vida lo que me ha gustado es trabajar. Pero tus rumbas en el fin de semana era ir al estadio de béisbol. Al estadio de béisbol, sí, pero ya eso fue como más grande. Okay. Es decir, fue una etapa... Siempre fuimos muy fanáticas del béisbol en mi casa.
En mi casa siempre se vio Me béisbol. imagino que de los navegantes del No, Magallanes. chico, por favor, no vamos a tener esa discusión. No vamos a tener esa discusión, pero Cardenales era. Cardenales mi mamá es barquisimetana de nacimiento. Sí. Y mi mamá sí se corta, o sea, se rasga las vestiduras por Cardenales. Mi papá también. Mi papá no era como de Cardenales, mi papá le gustaba el deporte, le gustaba mucho el béisbol. Pero yo creo que yo empiezo a ir como formalmente al estadio ya cuando mi papá no estaba. O sea, porque nunca llegué a ir al estadio con mi papá. O sea, eran como salidas de fin de semana. Pero estando en la universidad también decido ponerme a vender collarcitos. Escucha esto. Y entonces, bueno, yo hacía 40 collares de estos de piedritas que se meten en un nylon. 40 collares los fines de semana, con un noviecito que tenía en esa época. Ajá. Mi papá decía que yo explotaba al muchacho, porque el muchacho llegaba a hacerme la visita el fin de semana y yo lo que lo ponía Lo era ponías a hacer. Bueno, era tu fuerza laboral. lo ponía y entonces cuando le pagaba, mi papá lloraba la risa con ese cuento, cuando le pagaba, el muchacho lo que hacía era comprarme regalos a mí, o sea que para él nada. Bueno, pero te quería, te amaba. Entonces un día se va, mi mamá me consigue en la mesa del comedor haciendo unos collares y tal, y empaquetándolos, no sé qué, y mi mamá me dice, ay, qué bello ese collar, y se va. Y se acerca a mi papá. Ajá, mi amor, ¿qué fue lo que le gustó a tu mamá? Ah, bueno, papá, le gustó este. Bueno, ¿y cuánto cuesta? Bueno, este cuesta 20, este cuesta 40, 60 bolívares los dos. ¡Ah! Pero yo soy tu papá, chica. ¿Cómo tú me vas a cobrar 60 bolívares por ese collar? Bueno, tú eres mi papá. Tú has visto las horas que yo tengo aquí metiendo pepitas en ese hilo. Hazme el favor y tú eres el que más me tiene que... Imagínate. Ajá. Pero me pagó el collar. Mi mamá todavía los tiene guardados. O sea, todavía los tiene guardados en su casa, en Barquisimeto. Bueno, era muy divertido porque mi papá como que me alcahueteaba todas esas cosas. Yo creo que le impresionaba de alguna manera. Tu papá tuvo un impacto importante en tu vida, ¿no? Muchísimo, muchísimo por lo que te digo, porque fue un hombre brillante. Yo admiro la inteligencia en quien sea. Admiro los hombres inteligentes, admiro las mujeres inteligentes, pero además mi papá era una persona que, además de ser un hombre muy inteligente, era un hombre muy divertido, con muy mal carácter. O sea, tiene una mezcla muy rara, porque tiene un carácter muy fuerte, tenía muy mal carácter, era un hombre súper celoso, que son cosas que a mí no me gustan, con las que no me identifico, pero al mismo tiempo era un tipo súper simpático, era un tipo que la gente lo quería mucho. Sí. Entonces, de alguna forma me sentí muy identificada con él. Él no pudo ver mi carrera, no vio nada. Mi papá murió cuando yo tenía 19 años, es decir, él no me vio en la televisión, él no me escuchó en la radio, él no vio todo lo que construí, pero yo siento que de alguna manera me fue empujando. ¿Te preparó? No, y yo creo que en alguna parte lo vio. Claro. O sea, Claro. yo estoy segura que esté donde esté, pues él estuvo metiendo su mano para que las cosas sucedieran. Sin duda, sin duda. Ahora, tú eres preparadora y tienes muchos años allí en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Sí. Entonces llega un momento en que te dicen, mire, ya usted tiene demasiado tiempo como preparadora y debería irse a medios de comunicación porque usted está estudiando comunicación social. Y ahí llegó Rumbera, ¿no? Sí, Rumbera Network. Hice un casting. O sea, vino un profesor de radio, de la materia radio, y me dijo, yo creo que tú eres buena para radio. Haz el casting. Y Silvan Sola, que Dios lo tenga en la gloria. Y yo le digo, era un locutor muy, muy querido en Barquisimeto. Y yo le digo, ay, profe, ¿qué voy a estar haciendo yo un casting para qué? Además era un casting público donde la gente tenía que llamar y votar. Imagínate, someterte al escarnio público de esa manera para ganar algo. Ya en ese momento mi papá no estaba y bueno, pues nada, él se empeñó y bueno, vamos a darle. Ya yo estaba en la parte final de mi carrera cuando hago este proyecto. No gané, quedé de segunda. Fíjate cómo son las cosas. Quedé de segunda. No me preguntes dónde está la que ganó. No sé qué hizo con su vida. Pero después de ahí empezaron a pasar muchas cosas. Rumbera en pijama, a las 10 de la noche. Se llamaba Rumberas en Pijama porque ese fue el programa que nos... O sea, la idea era que la que ganara se iba a quedar con un programa a las 10 de la noche en vivo. Ok, Entonces, ganó esta muchacha y me dicen a mí, bueno, hazlo con ella. ok. Y lo hago con ella. Y entonces me dan un cupo. Imagínate la emoción. A mí que me gusta la plata. Un cupo. Pero qué bueno que lo dices. Claro, a mí me encanta la plata. Pero no tiene nada de malo. Pero No, hay gente que chico. cree que es algo malo. No, yo estoy evangelizando eso. O sea, yo
cada vez que puedo grabo un video en Instagram y digo, ¿por qué uno tiene que sentirse mal al decir estas cosas? Soy ambiciosa, me gusta el dinero y además soy talentosa. O sea, ¿por qué uno tiene que, ay no, si dices eso, eres egocéntrica? No, espérate. Es que si yo digo soy talentosa no significa que sea la más talentosa. No, hay gente muchísimo más Claro, pero talentosa. son afirmaciones que te haces tú misma Pero yo me reconozco. que te impulsan. Claro, no, y además me reconozco, sé de lo que soy capaz. No sé, sí, señor. Porque sería terrible que yo te dijera, ay, no, bueno, imagínate, soy malísima. No soy malísima, porque si no, no hubiera hecho todo lo que he hecho en la vida. Tremenda recomendación para los que nos están escuchando. Yo creo que para reinventarte tienes que creer en ti. Claro. Y tienes que estar seguro de lo que es. Yo se lo digo, por ejemplo, a mi hijo. Yo estoy seca de tanto hablarle a mi hijo. Yo parezco como un libro andante que me la paso todo el día diciéndole cosas y diciéndole cosas. Y lo primero que le digo, por ejemplo, antes de un partido de fútbol, le digo, tienes que creer en ti. Porque nadie más nunca va a creer en ti si no lo haces tú mismo. ¿Entiendes? Y siempre le digo, perdiste, aprende. ¿Qué fue lo que pasó? No lo vuelvas a hacer. O sea, porque si tienes éxito todo el tiempo, entonces no te vas a permitir sentarte a pensar en que fallé. Y eso también es importante, porque no todas veces se gana, no siempre puedes ganar. Tienes que perder, es parte del proceso. Como tu dinámica es interesante, porque te hago una pregunta y vas como varios pasos adelante. Voy a dar un resumen y después para que... Dele. Porque quiero que la gente conozca profundamente quién es Adriana Me tienes en Dongia. shock. Me tienes en shock. Porque fíjate, en primer lugar, tu tesis de grado. Ahí comienza a llegar un poquito el béisbol a tu vida. Así es. Tu tesis de grado, te empiezas a dar cuenta que cuando juega Cardenales de Lara con los Leones del Caracas, el estadio es full. Cardenales de Lara contra Navegantes del Magallanes, el estadio full en Barquisimeto. Pero cuando jugaba con los otros equipos, el estadio vacío. Entonces, comenzaste tu tesis de grado, terminas con honorífica y además publicación, pero además la aplicas. Y la aplica de tal manera que era una especie de cómo animar el estadio para que la gente asista al estadio. Sabes que esa historia es muy interesante, porque yo hago mi tesis de grado sin conocer a nadie dentro de Cardenales. Yo lo hago como fanática. Y además porque yo decía, yo nunca pensé en trabajar en los medios. No era lo que a mí me quitaba el sueño. Ya una vez que pasé la etapa de querer ser actriz, que me dijeron como que, mira, literalmente vas a pelar bola en la calle. O sea, mi papá no me decía nada. Porque mi papá era muy bohemio también. Entonces, es como que yo siento que él no quería frustrarme esa parte. Y mi mamá era como que, bueno, hija, lo que tú quieras, pero yo siento que en el fondo tenía miedo. Entonces, la que me inscribe en comunicación social es mi mamá. Y me dice, ¿sabes qué? Pero hay teatro dentro de comunicación social. Hay una materia que se llama teatro. Entonces, digo, bueno, está bien. Está bien, dale, pues vamos a darle. Está bien, porque puedo hacer teatro a la par de, estudiar una carrera. Porque además, para estudiar licenciatura en teatro me tenía que ir a Caracas con 16 años. Ni de chiste. Mi papá me dijo, estás loca. O sea, yo no te mando para Caracas a los 16 años sola. Entonces, cuando hago mi tesis de grado, pienso, yo necesito una tesis de grado que me dé trabajo. Porque si no, ¿cómo voy a conseguir yo trabajo? Claro. Entonces, hago la tesis de grado de Cardenales de Lara sin conocer a nadie dentro del equipo. Pero quería decir que tú querías trabajar en el béisbol ya. Sí. ¿Ya tú sentías eso? Sí, claro, Okay, porque era muy fanática de Cardenales. En mi casa éramos demasiado fanáticos de Cardenales. Y entonces, a mí me apasionaba eso y nadie nunca había hecho. Yo fui la primera persona en Venezuela que hizo una tesis de grado analizando la asistencia de fanáticos al estadio de un equipo de béisbol. ¿Y en qué consistía? Bueno, era un estudio de marketing, básicamente. Era analizar por qué la gente iba para el estadio cuando iba a Leones y cuando iba a Magallanes y no cuando iba a Cardenales. Es decir, no había identidad de marca. La gente no sentía amor por Cardenales, sentía amor por los otros equipos, pero no por Cardenales. Porque cuando tú te identificas con un equipo, tú vas así juegue con quien juegue. Tú vas a ver a tu equipo. Entonces, yo planteé una cantidad de cosas. Entonces, yo decía, es que el estadio no invita a ir. O sea, estábamos hablando de que en ese momento las vallas eran de metal. Entonces yo decía, ¿pero por qué las vallas son de metal? Tienen que ser vallas con cajas de luz, que ya se usaban. Claro, o sea, es decir, ya existían. Sí. Y entonces hacer otro tipo de dinámicas y tal. Modernizarlo. Sí. Afortunadamente, Cardenales fue muy abierto y ahí empiezo mi relación con Cardenales. Ahí empieza mi relación con el equipo, pero no fue ahí cuando entré a trabajar.
Ah, Si que no- ya un momentico. Ujú. Porque tú estabas en Promar Yo estaba en Promar. y conoces a un individuo que se llama BTR. BTR. Ay, Ah. chico, no, tú estás... pero ¿de dónde? Yo no he escrito un libro como para que tú tengas toda esta información. Bueno, hice el trabajo. Te voy a decir, me quito el sombrero. BTR, Víctor Torrealba Ramos, era el dueño de Sol 99. Sol 99 era la emisora más escuchada de Barquisimeto y sus alrededores. O sea, te voy a decir, era una cosa que en cualquier panadería, en cualquier taller, en cualquier concesionario, en cualquier tienda, tenían prendida esa emisora. Era lo máximo, era lo que movía Barquisimeto. Y obviamente Promar Televisión, o sea, era la Divina Pastora, el Obelisco, Promar y Sol 99. Así era el orden de la importancia y obviamente Cardenales, ¿no? Entonces, BTR manejaba el circuito de radio de Cardenales de Lara. Digamos, uno de los circuitos, ¿no? Tenía una sociedad junto con Promar Televisión. Yo entro a Promar Televisión en un casting que no quería hacer. Tu mamá te obligó. Mi mamá me lleva obligada. Mi mamá me lleva obligada y yo con esa rabia digo, ¿qué demonios hago aquí? Cuando me entero que era para un programa de niños, ¿qué voy a hacer yo de un Pero programa? previo a eso, un preámbulo, pero no perdamos este hilo, ¿verdad? Ujú. Tú habías ido a Caracas porque te interesaba la política y habías ido a un programa del Congreso que tenía que ver con un medio de comunicación Sí. internacional o algo así. Sí, yo había metido pasantías, yo estaba buscando pasantías. Pero Y querías meterte en la política. porque es mi también. pasión. Ok. Es mi pasión. Esa es la única de todas las cosas que yo no he podido... Es la única espina que no me he sacado Ok. hasta hoy. Ujú. Pero creo que... ¿Quién quita? No, quien quita, no estoy segura que en algún momento lo voy a sacar porque es que no lo quiero dejar como una tarea pendiente. No quiero que sea una tarea pendiente. Tengo una vena política. Yo nací y crecí en la política. Además, yo nací y crecí en la política de verdad, en la política de antes. O sea, en la política donde de verdad se hacía ayuda social, en donde el político era realmente un servidor público, se desvivía por ayudar al otro. Eso fue lo que yo vi. Yo no vi la política de tengo un cargo y de no tener nada me convertí en millonario. Esa no la vi yo. O sea, yo vi gente trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, esa es la política que a mí me gustaría algún día, cuando mis hijos estén grandes, no sé cuándo, algún día ejercer. Y cuando comenzaste a estar en ese proyecto, de pronto tu mamá te dice que había la posibilidad de un casting en Promar y por eso es que entras en Promar. Y por eso es que entro en Promar y dejo esto porque esta oportunidad significaba irme a Caracas una vez más, sola. Ya no tenía 16, pero tenía 19, 20 Sí. años. Igual no tenía familia en Caracas, no tenía dónde llegar, no tenía cómo desenvolverme, era muy difícil. Entonces, bueno, quedo en Promar. Cuando quedo en Promar, mi mamá me dice, tú vas a trabajar en Venevisión, te vas a acordar de mí. Y yo digo, hasta yo trabajando en Venevisión. Y terminé Venevisión llevándome a Caracas. 2 años después, no pasó mucho tiempo. Pero el asunto es que trabajando en Promar, yo iba, fíjate esto, yo hacía un programa de niños que se llamaba Imaginación. Pero yo sabía que el éxito estaba en la radio. Porque en los canales regionales no te pagan. Y si te pagan una miseria, pero realmente no generas dinero. El dinero siempre estuvo en la radio. Igual que en Caracas, el dinero estaba en la radio. Entonces Sol 99 quedaba enfrente de Promar. Yo tocaba la puerta todos los días. Tocaba el timbre todos los días. Salía del programa de televisión y le tocaba el timbre. BTR, ay, señor BTR, ¿será que usted me puede hacer un casting? Es que yo quiero trabajar aquí. Mi sueño es trabajar aquí. Y así lo hice durante muchísimo tiempo. Hasta que un día BTR me dice, ay, Hasta aquí me tienes. me tienes obstinada. Vamos a hacerte un casting. Y duró una semana haciéndome casting, poniéndome pruebas, hasta que al final de esa semana me dice, ¿sabes qué? Quedaste. Y además de trabajar conmigo, vas a entrar al circuito de Cardenales de Lara. Cuando entro al circuito de Cardenales de Lara es que yo les digo, ahora sí, de aquí soy yo. Vengan acá que yo les voy a echar cuento de cuál es la idea que yo tengo. Ellos no como que se acordaron ahí, esta fue la chama que hizo la tesis de grado. Ya habían empezado a aplicar algunas cosas de esa tesis. Ok. Nunca me dieron crédito, by the way. Ajá. Nunca me dieron el crédito. Valga el reclamo. Yo los quiero mucho, Humberto Oropesa, presidente de Cardenales de Lara, y bueno, y a toda su directiva, son gente que siempre voy a querer mucho. Pero ahí es donde, y gracias a que Humberto confió en mí siempre, Sí. y tuvo una visión de verdad muy grande, todo lo que yo le decía a Humberto decía que sí. Entonces me convierto yo en la primera animadora interna de estadios en Venezuela, algo que se hacía en Grandes Ligas y nadie había hecho en Venezuela, lo hicimos nosotros, con patrocinantes. O sea, yo tenía 3 trabajos. Trabajaba en Promar,
trabajaba todo en vivo. Hacía 4 horas de radio, que después me quedé con un morning show en la mañana, donde tenemos 23 clientes. 23 clientes. Imagínate tú. O sea, facturábamos una locura. ¿Le compraste finalmente el carro a tu mamá? Me compré un carro, pero con 22 años me compré un carro nuevo de agencia con mi plata. Bien. O sea, a los 25 años yo me compré mi primera casa. Qué maravilla. A punta de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y porque lo único que hacía era trabajar, es lo que te digo, lo único. Y entonces viviendo en casa con mi mamá no tenía gastos. Toda la plata era para reunirla e invertirla. Y lo interesante de todo esto es que Cardenales me abre un camino maravilloso dentro del béisbol. Y empiezo a viajar por todo el país, empieza la gente ¿Ibas a conocer partido? todos O sea, los partidos. ¿acompañabas a los jugadores, al equipo a todos lados que... Toda la temporada. Toda la temporada. Toda la O temporada. sea, que tú eras itinerante. Toda la temporada. ¿Y cómo hacías los programas de radio? ¿A distancia? Nada, esos programas, o sea, yo me iba. Y eso pasó durante muchos años. Madre. Porque yo me iba y, bueno, cuando regresaba volvía a la radio. Pero después, entonces el baloncesto dijo, oye, qué buena esta muchacha. Me quisieron llevar al baloncesto también. Ya era demasiado. Fueron 2 años de un trabajo súper, súper, súper intenso hasta que llegó a Venevisión. Y Venevisión literalmente me saca de Barquisimeto. Dejo todo, menos Cardenales, porque Humberto me dice, no te vas. Entonces yo trabajaba, hacía el programa Señal Abierta lo hice en Promar. Se me fue el nombre, pero bueno, el programa que abría planta en Venevisión en ese momento. Y lo hacía a las 6 de la mañana, hacía lotería en imagen de Triple Oriente y me iba los viernes al mediodía, agarraba un avión, un carro, un chofer, un taxi, lo que fuera, a donde estuviera Cardenales y me regresaba el domingo a Caracas. Y hacía los partidos de viernes, sábado y domingo, que por lo general el domingo es un partido temprano. O sea, que tú te mantenías en la radio transmitiendo los partidos fin de semana. Sí, para Cardenales. Pero llegó un momento que le dije a Humberto, estamos estafando a la gente y estamos estafando a los clientes, porque sí tenemos muchos clientes, pero la gente apostaba era por la Adriana en el estadio, la que animaba dentro del estadio, la que hacía entrevistas interesantes, pero también divertidas, etcétera, y ya no aguantaba el ritmo. ¿Y esos peloteros, alguno se interesó en ti? ¿Te atacó alguno? Porque... Espérate, muchísimo. Quedarme las extensiones que no tengo. Tú eras una celebridad en aquel momento, no solamente con los fanáticos, sino también con el equipo. Sí, pero tú sabes que como yo siempre he sido como muy seria en esas cosas y muy respetuosa, yo me iba para el estadio con blazer. Cuando trabajaba en Cardenales. Yo me iba con blazer porque no me gustaba como que me vieran nada, ¿no? Ajá. Tenía una relación y cada vez que llegaba un pelotero como con una medio intención, yo lo frenaba. Yo tengo un cuento. Como al Potro Álvarez. Como al Potro Álvarez, por ejemplo. El Potro estaba bravísimo conmigo. Yo creo que todavía está bravo conmigo porque yo no le acepté nada. Pero también tengo cuentos de coach, de manager que me mandaban regalos y yo se los devolvía. No, yo no acepto regalos de nadie. Tome. No, que una camiseta. No. A mí no me están regalando nada. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que me estén regalando nada. A menos que sea mi marido. Claro, o sea, claro. O mi mamá o mi bueno, al marido valga este mensaje. No, a mi marido sí, que me regale, que se avispe y que me regale. Pero tú sabes que eso le digo yo mucho a mi esposo. Yo le digo a mi esposo, yo nunca te voy a pedir nada. Tú regálame lo que tú quieras. Pero que yo vaya a decirte, ay, mi amor, mira, tú sabes que yo quiero... No, si no la agarraste en el aire, pues no la agarraste. Pero que yo te vaya a pedir a ti, mira, vamos porque yo necesito que me compres. No, si yo no lo tengo para comprar, si yo no tengo la plata para comprarlo, no lo compro. Y ya está. ¿Por qué razón? Bueno, ya tu esposo tiene el mensaje, espero que lo escuche bien. Una pregunta. Me enteré que tu sueño, aunque no lo has cumplido, pero quisieras hacerlo, es entrevistar a Derek Jeter. Sí. ¿Y por qué? Me muero por Derek Jeter porque está buenísimo. Ese fue el único que no me echó los perros y tanto que me hubiera gustado que me lo echara. Imagínate tú eso, vale. Ajá. Estás loco. No, Derek Jeter es mi jugador favorito de la vida. ¿Qué cualidad tiene él que te... Derek Jeter... Además de que te parece buen mozo, me imagino. No, vale. Fíjate que yo admiro a Derek Jeter lo inteligente que fue durante su carrera. Fue un hombre que se dedicó al béisbol. Es decir, él no se casó, no tuvo hijos durante su carrera. Él se vino a casar y a tener hijos una vez que se retiró. Eso me parece de un hombre muy inteligente. Porque fue un hombre que entendió que mientras que jugaba tenía que tener su mente, su todo en el terreno de juego. Y que la única opción de poder hacer familia bien
era después de haberse retirado. Eso lo amo de él, además de ser un hombre que ha sido inteligente. Disciplinado, me imagino. Una disciplina bárbara, un talento bárbaro, pero una sobriedad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Barquisimeto. Lo iba a entrevistar y me quedé muda. No pude. Cuando lo vi dije, Dios mío, lo único que hacía era pensar, Dios mío, qué hombre tan bello, ¿qué son esos ojos? ¿Por qué ese color de piel? O sea, no, la peor entrevista de mi vida no duró ni 30 segundos, pero no me salían las palabras. Mira, y tú lograste algo que sorprendió a muchos, y es convencer a Beto Perdomo que se fuera de los Tiburones de La Guaira hacia los Cardenales de Lara. Cuéntame, ¿qué significó Beto Perdomo para ti? Bueno, admirado por todos nosotros. Beto es un hombre que quise mucho, lloré muchísimo cuando Beto se nos fue, mucho, porque Beto fue una persona que confió mucho en mí también, que creyó mucho en mí. Fíjate que cuando pasa eso de Tiburones y Cardenales, nadie podía creer que yo iba a lograr. ¿Y por qué digo que yo iba a lograr? Porque es que esa negociación se hizo entre Cardenales de Lara y Circuito X. Y yo trabajaba en ambas empresas. Entonces, cuando yo le digo a Humberto Oropeza de Cardenales, mira, ¿por qué no traemos el circuito Cardenales en Pelotas, que era el circuito juvenil de Cardenales de Lara, a un circuito nacional? Porque yo decía, esto es demasiado ¿Este bueno. era Circuito X o...? Circuito X. Yo le digo, es demasiado bueno el contenido que se hace aquí para que se quede tan chiquito en Barquisimeto. Vamos a llevarlo a nivel nacional. Junto con el doctor Insúa, dueño de Circuito X, que era mi jefe, que me quería mucho y todo eso. Entonces logro enlazar a estas dos grandes empresas. Y dicen ellos, bueno, la única manera de que esto tenga éxito es traernos a un pez muy gordo de la narración para el circuito. De esa manera vamos a jalar. Claro. Y yo digo, bueno, vamos a traernos a Beto. Y todos dicen, es imposible. Pero tú estabas segura que lo ibas a convencer. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo tengo poder de convencimiento. Claro, sin duda. Yo llamé a Beto, perdón, lo llamo por teléfono y le cuento esto y me dice, ¿tú vas a estar ahí? Y yo le digo, sí. Si tú vas a estar, yo lo hago. Si no, no. Ah, fíjate. Entonces pero ya yo estaba en un momento, en una situación con Cardenales en la que yo no quería estar muy involucrada. O sea, yo quería que esto funcionara, pero que funcionara el negocio, no que funcionara conmigo. Claro. Entonces, bueno, hacemos la negociación y digo, ok, está bien, yo me voy a quedar por Beto también. Y Beto me da la oportunidad, en ese circuito, yo tengo esa foto que es genial, de ser por primera vez en Venezuela comentarista en un circuito de radio nacional, que eso nunca una mujer lo había hecho. Y ese día fue muy bonito porque yo voy a hacer las entrevistas que hacía habitualmente. No estaba preparada, no tenía iPad, no tenía tenía el teléfono, pero no tenía iPad, no tenía reportes de prensa ni nada. Me estoy despidiendo de Beto en la caseta y ya iba a empezar la transmisión. Y Beto me dice, ¿te vas? Sí, ya terminé, ya me voy. Me dice, no, quédate para que comentes conmigo. Y arranca la transmisión y él dice al aire, qué lástima que no tengo esa grabación, y él dice al aire, ¿ustedes alguna vez habían escuchado a una mujer en un circuito de radio a nivel nacional, una mujer comentando? Bueno, esta es la primera vez. Y gracias a eso, después de eso, Beto, de hecho, me recomienda en televisión. Lo que pasa es que en ese momento, ya las cosas han cambiado en Venezuela y en el mundo, pero en ese momento todavía no estábamos preparados para que una mujer comentara en el deporte en Venezuela, sobre todo en Venezuela, que es como una sociedad todavía un poco más machista desde el punto de vista deportivo, ¿no? Ahorita sí, ahorita hemos visto muchísimo, gracias a Dios, pero en ese momento no estábamos preparados y no me dieron la oportunidad. Entonces, bueno, ahí quedó, pero se lo agradeceré siempre a Beto. Beto fue una persona muy, 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 muy querida, muy importante y que siempre estaba ahí. Sí, sin duda. Hubo una parte que me llamó mucho la atención, a cualquiera le arrugaría el corazón, que fue cuando indicas por qué razón te fuiste de Venezuela y estás acá. Pero todo comenzó fue como la gota que derramó el vaso, que fue cuando en una rueda de prensa que tradicionalmente se hacía en Polar, se hace en PDVSA. ¿Qué viste en esa de la Asociación de Béisbol Venezolana? ¿Qué fue lo que sentiste que no lo sentías antes? Yo recuerdo que yo entré a esa rueda de prensa y yo entro al lado del presidente de la liga. ¿Y de qué se trataba la rueda de prensa? Presentar, o sea, las ruedas de prensa del béisbol venezolano se hacen todos los años
por ahí en septiembre para presentar la liga, tener los periodistas la oportunidad de conversar con los gerentes, dueños de equipos, sobre las importaciones, sobre los line-ups, sobre los criollos que van a jugar, o sea, los grandes ligas, todo eso es lo que tú hablas dentro de esa rueda de prensa y bueno, y es donde se presenta, se habla del nombre de la temporada, que normalmente se le hace en honor a alguien, en fin. Esa rueda de prensa yo entro casualmente con el presidente de la liga porque cuando me estaciono, lo veo, papá, no sé cómo estás, no sé qué, y entramos juntos. Y yo en mis adentro digo, qué bolas que yo estoy entrando a esta rueda de prensa al lado del presidente de la liga. O sea, que además, qué bárbaro esto, es que irreal que una periodista tenga la confianza para entrar, pues vamos a... Esa era mi relación con el béisbol en Venezuela. Cuando yo entro ahí, veo a todos los gerentes de la liga, toda esa gente que yo conozco desde hace tantos años, porque los equipos de béisbol en Venezuela son de familia. Y entonces tú conoces a la familia, ¿entiendes? O sea, yo pasé 15 años cubriendo béisbol en Venezuela. Yo me conozco a toda esa gente. Entonces, cuando los veo a todos con la gorra de PDVSA y veo al ministro en ese momento del deporte, que afortunadamente no recuerdo su nombre, porque tengo memoria temporal y selectiva, escojo qué cosas recordar y qué cosas no. Yo me senté en la primera fila y cuando los vi a todos, dije, o me voy o me van a sacar. Volteo y le digo a mi productor, yo no voy a hacer ninguna entrevista a ningún político, porque yo vine aquí a hablar de béisbol y voy a hacer única y exclusivamente entrevistas de béisbol. Pero no podía creer que el nombre de la liga fuera PDVSA. Y a ti gustándote la política, pusiste esa condición. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque yo siento que tiene que haber respeto. Y siempre lo dije. Siempre hubo, o sea, lamentablemente en Venezuela, la política está muy involucrada con el deporte. Es decir, se sostiene con el deporte en Venezuela, el deporte profesional. Actualmente. Cualquier liga se sostiene con el gobierno. Eso es así. Eso es una realidad. El que la quiere ver, la ve. El que no la quiere ver, no la ve. Pero no hay manera de que el deporte profesional se mantenga en nuestro país si no es con el apoyo del gobierno. Punto y se acabó. Es muy costoso, los grandes ligas son muy costosos, el mantenimiento del estadio es muy costoso, no lo paga la gente con las entradas. No lo paga la publicidad, no lo pagan las empresas, no es suficiente, se necesita más dinero. Ese dinero viene del gobierno. Y eso lo hemos sabido en los últimos, 20 años, probablemente. Pero siempre hubo una distancia, como un respeto. Yo sentí que ese día, ese respeto se había acabado. Porque ese día era Liga Venezolana de Béisbol Profesional, PDVSA, es decir, somos los dueños de la liga, Copa Maltín Polar. A mí, me parecía muy bizarro. Y en ese momento entendí que en algún momento iban a presionar a cualquier medio donde yo trabajara para que me sacaran, porque yo nunca iba a ceder a una entrevista fuera de lo que era habitual dentro del béisbol. A mí me tocó muchas veces entrevistar personas relacionadas con la política y el deporte. Pero, bueno, vamos a hacer esta entrevista. Pero yo sentía que el béisbol era lo único que no podían tocar, porque era el deporte nacional. Claro. Era lo que la gente amaba, era lo que todavía respetaban por respeto al público, y ese día se había perdido. Ahí dije yo, en cualquier momento me voy a quedar sin trabajo. Y sí me tengo que ir. Y además, para mí fue un despecho muy grande, fue como un divorcio. Claro, me imagino. Fue como un divorcio porque cuando yo llego a Estados Unidos, yo digo, pero tú vienes a los Estados Unidos, creo que fue el 2019. Sí, el 5 de enero de 2019. Allí es donde a mí más me impresiona tu capacidad de adaptarte, de soportar obstáculos, porque no solamente son los obstáculos típicos de la migración, sino que en tu casa tuvo un impacto tremendo el COVID. Sí, la pandemia, muy tanto desde el punto de vista que a todos les dio. Tú sales embarazada, quisiera que hablaras un poco sobre eso, si te parece. Sí. A tu esposo le da un infarto. Sí. Y háblanos qué impacto tuvo en tu casa, porque no solo el mundo estuvo impactado, sí, pero especialmente tú llegando acá, te reciben de esa manera. Un año después, sí, fue muy fuerte. Primero porque estábamos solos. Ahorita está toda mi familia aquí y estamos todos cerquita, pero en ese momento estábamos mi esposo, mi hijo y yo, no había más nadie. Cuando empieza la pandemia, yo le digo a mi esposo, este es el momento de buscar otro bebé. Y él me dice, estás loca. ¿Y si nos da el COVID, qué nos va a dar? A nosotros no nos va a dar eso, le digo yo. A eso le va a dar a los demás, a nosotros no nos va a dar. Y empezamos a buscar
a los 3 meses quedo embarazada. Y cuando quedo embarazada, o sea, me dan la prueba positivo, tienes 5 semanas de embarazo, ay, qué emoción, celebramos, todos muy contentos. A las 2 semanas cae mi esposo con COVID. Es decir, yo tenía 7 semanas de gestación. Cae mi esposo, cae mi hijo que tenía 2 años y medio, 3 años, está muy chiquito, y caigo yo. Mi esposo estuvo muy mal con el COVID. No llegó a hospitalizarse, pero estuvo muy, muy, muy mal. O sea, mi esposo se paraba de la cama y se desmayaba. Wow. Y a mi hijo, bueno, prácticamente fue asintomático, o sea, como, haz de cuenta, una gripe. Y a mí se me fue el gusto y el olfato al 100. O sea, yo no sentía ningún tipo de sabor, ningún gusto. Hasta el sol de hoy todavía me cuesta, y los olores tienen que ser bien fuertes para que yo lo sienta, porque perdí mucho el olfato. Perdí el olfato al 100% y el gusto al 100%. Bueno, salgo yo embarazada. Yo duro 5 semanas con COVID, embarazada. A mí me entra como una desesperación porque yo digo, nadie, o sea, yo sé que estoy embarazada, pero yo no sé qué condiciones tiene el bebé, cómo está el bebé. Ahí viene un proceso súper complicado porque o sea, voy a hacerme el primer eco todavía dando positivo de COVID. El médico me dice, ve, porque después de 5 semanas ya no contagias. Es imposible que contagies a alguien. Y digo, yo necesito saber cómo está el bebé, nadie me había visto el bebé. Y cuando llego a la consulta y tal, me hacen el eco y la muchacha que me hace el eco me dice, ¿tú hablas inglés? Y yo le digo, sí, bueno, el doctor tiene que hablar contigo. Ya empezaban, digamos, a asomarse la posibilidad de que el bebé no estaba bien. El bebé tenía síndrome de Down, pero ese no era el problema. Por lo menos no era el problema para nosotros. Era que no sabíamos qué condiciones tenía. O sea, de qué forma el COVID le había afectado. Bueno, fueron meses durísimos, de mucha depresión. Yo nunca en mi vida había sufrido depresión y la sufrí en ese momento. Era una angustia enorme porque, por un lado, el médico me decía, interrumpe el embarazo. Y por otro decía, ¿por qué lo voy a interrumpir? O sea, yo quiero a mi bebé. Yo quiero tener a mi hijo. Yo lo voy a llevar a la universidad. Tú te vas a dar cuenta que ese niño va a ser bilingüe y va a ir a la universidad y se va a graduar. Entonces, todas esas cosas, fue una historia muy, muy, muy complicada, hasta que una perinatóloga me hace un examen, me dice, dame hasta la semana 16, vamos a hacer un examen exhaustivo. Pues yo le decía, yo no quiero sorpresas, yo quiero que me lo digas todo. O sea, yo quiero saber todo. Que cuando nazca estemos preparados para lo que sea que vaya a pasar. Y determinan que el bebé tenía una cardiopatía muy severa, tenía 2 huecos en el centro del corazón. Oye. Es decir, las probabilidades de supervivencia del bebé eran muy bajas. Si llegaba a terminar el embarazo, que ya yo venía mal en el embarazo fue muy fuerte para mí, si llegaba ese embarazo a término, al bebé había que, al nomás sacarlo, hacerle cirugía de corazón abierto y terapia intensiva. Y ahí dijo mi esposo, no más, porque la doctora decía, es que no sabemos, ni siquiera sabemos, aparte de eso, qué más hay por el tema del COVID. Sí, claro. Entonces yo le decía, yo quiero una buena noticia, dame una buena noticia. No hay buenas noticias. Entonces, bueno, te puedo referir a un cardiólogo neonatal, pero te va a decir cosas peores que las que yo te estoy diciendo. Tuvimos que interrumpir el embarazo, que fue lo peor que viví en mi vida. Ahí fue que entré en una depresión súper fuerte. Y después de eso, ahí logro salir, una psicóloga me dice, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Trabajar. Entonces, terapia laboral, trabaja. Qué bien. Y ahí le dije a mi esposo, yo voy a salir a trabajar como una loca desquiciada. Y eso fue lo que hice. Afortunadamente, eso coincide con que me entregan Caraota Digital aquí en Miami y comenzamos de cero, este medio aquí, y a los 3 meses teníamos 40 clientes. Pero yo me puse, o sea, yo era una desquiciada del trabajo. Te voy a contratar para el podcast. Para ver si me consigues quien promueva el podcast. Eran otros tiempos. Ahorita no nos han dado mucho chance. Las noticias migratorias nos llevan, pero sí, la verdad es que me volví una obsesiva del trabajo, pero una obsesiva. Entonces dejaba al bebé en ese momento en el daycare, lo dejaba hasta las 6 de la tarde. Pasaba todo el día en el daycare porque yo pasaba todo el día trabajando. No. Pero fue lo único que me salvó. Si no hubiera hecho eso, o sea, no sé cómo hubiera terminado, porque la depresión fue demasiado fuerte, porque mi tristeza era
el 75% de las parejas que se enteran que van a tener un niño con síndrome de Down interrumpen el embarazo. Yo no lo quiero interrumpir y lo tengo que hacer porque Tú eres una mujer de fe muchísimo. y crees fe. mucho en eso, ¿no? Sí. Yo soy una mujer yo soy católica, apostólica, romana y mariana. O sea, yo creo en Dios por sobre todas las cosas, en la Virgen y en todos los santos. Soy una persona que cree que la fe es algo demasiado poderoso. Y en ese momento no lo entendí y dije, ya llega un momento en que, bueno, Dios, si es esto, que Claro, sea esto. claro. Y ya está. Pero fundas también tu empresa de glasses, Sí, de lentes, ¿no? Sí. Porque tú eres famoso por los lentes. ¿Y Bueno, cómo hace la gente que nos está viendo ya la para estoy cerrando. ¿Por qué? Porque Sí, no tengo tiempo. imagínate tú. Porque no tengo tiempo y es un negocio que necesita tiempo. La gente le gusta que yo los atienda. Yo llegué a tener 2 tiendas físicas. Ujú. Las tuve que cerrar con el embarazo. Por toda esta situación. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tengo tiempo de atender a las O personas. sea que como tú se nada merecen. más tienes tiempo, porque tienes un podcast, tienes tiempo para estar hablando paja. Eso Porque es lo así que más me gusta así hacer. se llama el podcast de Adriana. Cuando yo celebré mis 20 años de carrera, dije, yo quiero celebrarlo con algo que se parezca a mí. Entonces, toda la vida, en 20 años, hacía lo que al medio le convenía. Es decir, el medio necesita que yo hable de deportes, hablo de deportes. Necesitan que hable de política, hablo de política. Necesitan que hable de entretenimiento, hablo de entretenimiento. Porque hice todas esas O sea cosas. que si fuésemos un equipo de béisbol, tú juegas primera base, segunda base, shortstop, Pitcher, lo que tú quieras. todas las posiciones. Ajá. Todas, porque lo hice todo. Entonces dije, bueno, yo voy a celebrar mis 20 años de carrera hablando paja, porque la verdad es que me he pasado 20 años hablando paja. ¿Y cuándo comenzó hablando paja? Hablando paja empieza estando yo embarazada de mi bebé, de Martino, porque después de esa interrupción del embarazo viene el milagro de Martino. Entonces fue como el momento en el que Dios me dijo, estaba bien, tranquila. O sea, pasé 2 años muy deprimida, mi esposo quiere otro bebé, mi hijo pide otro hermano. Me dice, mi ginecóloga me dice, no hay manera de que vuelvas a quedar embarazada porque no ovulas, porque ya estás vieja, porque ya tus ovarios no tienen calidad, o sea, todas las cosas que nos pasan a las mujeres después de los 35 Fíjate, a años. pesar de que te dicen que no puedes lograrlo, lo lograste. Pero ¿sabes cómo? Con fe. Es decir, yo llegué a la consulta después de un año buscando by the book, o sea, el día a la hora como es, haciendo la tarea, ta. Ah, Cuando llego al médico de fertilidad, porque mi esposo me insiste, ve, el doctor me dice, no hay forma de que te haga una inseminación artificial porque vas a perder el dinero. El in vitro, que ya estábamos hablando de 20, 25 mil dólares, yo creo que no va a pegar. Hay que sacar cuentas. Piensa en un vientre subrogado. Son vientre en alquiler. Cállate. Y yo me eso sí es difícil, ¿no? Vale, yo me le quedo mirando al doctor y te lo juro que a mí me entró una cosa en el cuerpo, o sea, como un frío en el cuerpo. Y yo le digo, ¿usted cree en Dios? Y el doctor se quedó callado mirándome. No me respondió. Y yo le dije, yo soy una mujer de fe. Yo soy una mujer de muchísima fe y si Dios quiere, yo voy a tener otro hijo. Pero es que si Dios no quiere, no importa lo que usted haga, yo no vuelvo a salir embarazada. Entonces yo me voy de aquí, le agradezco mucho, no me voy a hacer nada de lo que usted me está diciendo. No, pero hazte los exámenes. Fue un martes. Hazte los exámenes, ¿cuándo te viene la menstruación? No sé qué. Salgo de ahí muy deprimida. Llego al negocio, mi esposo estaba ahí en el negocio en la oficina y le digo, hasta aquí llegamos, no voy a seguir. O sea, se acabó la búsqueda, nos quedamos con Claudino y ya está. Pero no seas así, pero vamos a hacerte los exámenes. Pero bueno, me tenía que venir el sábado. El sábado no me vino, el domingo no me vino, el lunes no me vino, el martes no me vino y el miércoles digo yo, esto no es normal. Cuando me hago la prueba estaba embarazada. Entonces nadie lo podía creer. De hecho, mi ginecóloga decía, esto es un milagro, no lo digas, porque además las probabilidades, fíjate, me decían, si llegas a salir embarazada de forma natural, es muy probable que pierdas al bebé o que el bebé venga mal. Y Martino es una cosa que si lo conoces te desmayas, porque además es un niño brillante, o sea, es un bebé increíblemente avispado, o sea, te habla muchísimo. Bueno, me han dicho que tiene un gran talento para el fútbol, para el soccer. O sea, es que no lo puedes creer, que es un bebé y juega fútbol. Y por el hermano mayor es buen jugador. También. Y entonces, bueno, yo siento que yo he vivido muchos milagros en mi vida, honestamente, te lo digo. O sea, yo no solamente he vivido muchos milagros, sino que volviendo al tema de mi papá, me han pasado muchas cosas en la vida en las que yo he dicho, o sea, en las que yo he visto, oye, mi papá bajó y resolvió esto.
sea, yo lo he visto. O sea, yo he tenido momentos en los que digo, esto no tiene solución, y de repente, mágicamente, delante de mí, en mis ojos, todo cambia. Claro, pero es que dicen que el cerebro, vibra, y si entras en la misma frecuencia de eso que quieres, el universo conspira para que se logre. Y el universo le llaman unos. Sí. Tú y yo le llamamos que Dios es el que trabaja para ello. Dios. Y yo digo, mi papá debe estar muy cerca de Dios. Porque cuando yo me compro mi apartamento en Caracas, ya estaba cerca de los 30, vendo la casita que tenía en Barquisimeto, que no vivía ahí, que no hacía nada con eso, y digo, no, pues me voy a comprar mi apartamento en Caracas. Recibes una oferta de Argentina, ¿no era? Recibí una oferta de Argentina, no me fui para DirecTV Sport en Argentina, y creo que tomé la decisión correcta. Mi vida fuera muy ¿No hubieses distinta. conocido a tu esposo? No, al portugués no lo hubiera conocido, porque al portugués lo conozco porque era mi vecino en el Sí, pero hay algo que no has contado. ¿Qué? Unas amigas insistieron en que fueses a la bruja de las Mercedes, creo que es la cosa. Ay, qué cuento tan divertido. Y entonces la bruja de las Mercedes te dijo que... Yo venía de una relación muy larga. Yo tuve una relación con Carlos Miguel Oropesa, que era gerente general de Cardenales de Lara, durante 7 años y medio. Fue todos mis 20, básicamente. Entonces, obviamente, esa ruptura, porque además estábamos muy involucrados familiarmente, y yo quiero muchísimo a Humberto y a toda su familia. Entonces, fue para mí muy difícil, ¿no? Y yo decía, olvídate que yo me quedo soltera, primero porque además, no, como te digo, no soy rumbera, no salgo para ningún lado, ¿dónde me voy a conseguir yo un novio? Mis amigas me dicen, vamos para esta señora que echa las cartas buenísimas. Están los Mercedes. A mí me llamaba mucho la atención porque tú sabes que la gente que normalmente echa las cartas como que vive muy modesto. No, esta señora tiene un apartamento de mármol del piso al techo, una vaina bellísima. Ah, bueno, a esta le debe ir bien. O sea, debe ser buena porque le pagan. Le pagan muy bien y tal. Lo cierto es que ella trabaja en otra cosa, esa es la realidad. Pero una mujer muy elegante, una mujer muy, muy culta, pero pareciera que tuviera este don. Porque la mujer, cuando yo me siento, se me queda mirando y me dice, esa soltería que tienes se te va a acabar muy pronto. Y yo, ¿qué? Siéntate aquí. ¿Cómo sabes tú que yo estoy soltera? O sea, y empieza la mujer y me describe a mi esposo, te lo juro que como si lo hubiera visto en persona. En ese momento me estaba echando los perros un tipo muy archi, recontra, extra conocido en Venezuela. Político. Y, o sea, como que yo no terminaba o sea, yo decía, esto no va a terminar de cuajar. O sea, no veía como que iba para donde yo quería que fuera. Y la mujer me dice, no, es que con este no. Esto no, él no tiene tiempo para ti. El que viene con tiempo para ti. Y me lo describe. Me dice, es un tipo así. Y me dice, es raro que no lo conozca porque lo tienes muy cerca. Lo tienes que haber visto en un ascensor, en una junta de condominio. O sea, yo no entendía nada. Pasa, ¿qué te digo yo? 2 meses. Pudieron haber pasado 2 meses. Y yo estoy en mi casa. Te voy a decir, estaba de vacaciones en Meridiano. Y cuando yo estaba de vacaciones en televisión, como trabajaba tanto, bueno, no me maquillaba cuando estaba de vacaciones, como que no me lavaba el pelo todos los días, o sea, hasta, me relajaba, ¿entiendes? De la superproducción que hay que tener para trabajar en televisión, era como relajada, sin tacones, no sé qué, y bajo al estacionamiento del edificio a buscar el iPad en el carro, y un vecino me dice, vecina, ven para que conozcas a tu vecino. Y yo le digo, ¿mi vecino de dónde? Tu vecino de arriba, ¿tú vives en qué apartamento? Bueno, él vivía justamente arriba de mi apartamento. Y nos estacionábamos uno al lado del otro. Y nunca nos habíamos visto. No puede ser. Yo no recuerdo haberlo visto nunca. Entonces, el otro vecino le dice, ¿tú no la conoces a ella? Y él, no. Y yo le digo, chico, ya va. Entonces, ¿tú no ves béisbol? ¿Tú nunca has visto un Caracas Magallanes? Y él se me queda mirando y me dice, no, yo soy portugués, yo lo que hago es trabajar. Claro, los portugueses son muy trabajadores. Muy trabajadores. Entonces me dice, bueno, yo hago publicidad con una periodista muy buena que se llama Gladys Rodríguez. Yo le digo, no, chico, haz publicidad conmigo que te va a ir mejor. Gladys se muere, Gladys es gran amiga, Gladys se muere con este cuento. Sí. Se muere de la risa de una persona a la que quiero muchísimo. Extraordinaria. No, la quiero mucho, pero ella goza con este cuento. Porque yo le decía, no, suelta Gladys y vente conmigo que yo te voy a hacer la publicidad mejor. Y espérate que cuando yo después de que lo conozco, subo al apartamento y llamo a mi mamá. Y le digo, acabo de conocer a un hombre que si tú lo conoces te enamoras de él. ¿Por qué? Me dice ella.
Yo le digo, por esto y por esto y por esto. Y mi mamá me dice, ese es el hombre con el que te vas a casar. Y no sabíamos nada de él, absolutamente nada, ni el apellido. Sí. Y yo le digo a mi mamá, pero chica, ¿cuál es tu desespero por salir de mí si yo ni vivo contigo? Pero déjame en paz, yo no tengo ganas de estar casando. Y tal, y no sé qué. Y ella se empieza a reír. Y bueno, pasó como un mes, él me dejaba flores en la puerta de la casa, pero no me invitaba a salir. Me dejaba flores, me dejaba ramos de flores, me dejaba ramos de flores, hasta que un día me invitó a salir. Y ese mismo fin de semana me dijo, yo quiero que seas mi novia. Y a los 15 días me dijo, tú vas a ser la mamá de mis hijos. Al año me pidió matrimonio. Maravilla. Tenemos 10 años de casados. Acabamos de cumplir. Qué bien. Mira, dime una cosa. Me han dicho que eres supersticiosa. Mucho. Ajá. Y hay una que tiene que ver con el color negro y con ponerse unos billetes en la mano. ¿Cómo es eso? Es feo decirlo. Ajá. Y es horrible. Pero la verdad es que el color negro, no voy a decir que es mi color favorito, pero es mi color de cábala. Bueno, gracias. Sí. Tú sabes que todas las entrevistas de trabajo a las que yo he ido, todos los castings que yo he hecho, que en todos afortunadamente he quedado, los he hecho vestidas de negro. O sea, cuando yo voy a como una reunión en la que yo siento que quiero impresionar a la otra persona, me visto de negro. La mayor cantidad de ropa que tengo en mi closet es negra. Me gusta mucho vestirme de negro. Aunque me gustan mucho los colores también, pero el negro es como el color con el que yo me siento empoderada. Y durante muchos años recibía el año nuevo, los 31 de diciembre, vestida de negro. Pero por años, o sea, te estoy diciendo, no sé, 20 años. Vestida de negro y con dinero en la mano. Este año lo recibí vestida de verde, porque sentí como que quería que ciertas cosas cambiaran este año. Entonces me vestí de verde esmeralda, que también me gusta muchísimo el verde. Cambié, tenía una obsesión a finales del año pasado con el verde, obsesionada. Me compré zapatos verdes, carteras verdes, o sea, empecé a llenarme de cosas verdes y dije, bueno, voy a recibir el año de verde. Pero el negro para mí es un color cabalístico. ¿Qué planes tienes futuros? ¿Hacia dónde ves a Adriana Dongia, no sé, en 5 años? Veo muchas cosas. Ahora estoy trabajando en un proyecto que me tiene muy emocionada porque siento que a mí me han pasado tantas cosas en la vida que quiero contarlas. Y que si de algo sirve y si... Yo no quiero ser inspiración para nadie. O sea, eso de yo soy inspiración, eso me parece egocéntrico. Eso sí, esas cosas no me gustan. Porque no creo que mi vida sea más especial. Simplemente creo que cuando tú cuentas lo que te ha pasado, hay otra persona que lo va a escuchar y de repente se va a sentir identificado, va a coger algún dato, va a decir, oye, mira, fíjate cómo ella lo afrontó, de esta manera yo puedo afrontar esta situación. Siempre en clave de humor, porque me gusta mucho, no me gusta ser pesada, me gusta como que ser ligera. Entonces estoy preparando un proyecto que ojalá lo podamos hacer para el último trimestre de este año, o para el último semestre de este año, vamos a ver. Estoy en eso, estoy trabajando con una gente de Bogotá, de Colombia, una agencia. Vamos a ver, estamos todavía crudos, pero avanzando en ese proyecto. Quiero que Hablando Paja crezca. Hablando Paja es un proyecto súper lindo en el que me he dedicado a ayudar a la gente. Es decir, son programas, espacios vendidos, en donde yo le doy la oportunidad a un empresario o a un emprendedor de hablar sobre un tema que al público le interesa. Te voy a poner un ejemplo. Ayer hice un programa de la cúrcuma con una doctora venezolana, evidentemente patrocinado por una empresa. Lo vi, extraordinario. Muy buen programa. Donde a la gente le gusta muchísimo. Entonces, hablamos de cosas que la gente necesite. En un rato voy a grabar un programa que lo voy a hacer en vivo, un programa para ayudar a la gente que en este momento le están pidiendo desalojo, por ejemplo, o que se tienen que regresar a Venezuela. TPS. Claro, que se tienen que regresar a Venezuela y suspender su contrato. O pedir asilo, ¿no? Claro, entonces esos programas Hablando Paja son espacios vendidos que me llenan mucho porque ayudamos a la ¿Tienen algún horario para que la 7 de la gente noche que nos está viendo te pueda seguir? Los estoy haciendo martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche en vivo para todas mis plataformas digitales. Yo conecto Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, X, todas mis plataformas, porque lo que quiero es ayudar a la gente. Okay. O sea, yo no estoy pendiente de cuántos views, no. Yo lo que quiero es ayudar. Y entonces, mientras más gente se conecte, más posibilidades tienen de responder sus preguntas y de resolver algún problema. También hago, dentro de Hablando Paja, hago una vez a la semana un programa de entrevistas, que entrevisto a gente famosa, gente reconocida. Esa es otra versión, digamos, de Hablando Paja. Bueno, con Chatén estoy 3 veces a la semana. Finalmente, ese proyecto también me tiene súper feliz porque... Bueno, me imagino que te ríes a carcajadas. A carcajadas. Las locuras, pero es que
Luis es un hombre tan brillante, ¿verdad? Brillante, es un genio, se lo digo siempre. Además es muy sabroso trabajar con Chatén porque conmigo ha sido excepcional. No tengo, afortunadamente no hemos tenido en 8 meses ni un sí ni un no. Él dice que él tiene su parte oscura, yo le digo no la quiero conocer, no la presentes. Todos tenemos una parte oscura, Claro. pero yo también le digo, yo amo tanto mi trabajo, o sea, yo disfruto tanto el trabajo que trato de no mancharlo nunca. ¿Entiendes? A menos que sea ya como demasiado, pero si no, trato de disfrutarlo mucho porque bueno, valoro el hecho de poder trabajar en lo que me hace feliz. De allí el prestigio, la credibilidad que has construido a través de cada paso que has dado en la vida. Eso no ha sido de gratis, sino ha sido bregado y por eso te queremos, te admiramos y te deseo el mayor de los éxitos. Quisiera, Adriana, obsequiarte mi libro, Método Vira. ¡Ay, qué bello! Que para alcanzar resultados, un poco de herramientas, pues, para que la gente pueda conocer herramientas y alcanzar resultados. Y recientemente te quería hablar y hablarlo con quienes nos están escuchando. Si tú entras en mi página web, que es hfsalasromer.com, te sale así y le haces así, y ahí tienes los líderes que necesita Venezuela, ¿verdad? Y lo puedes adquirir. Y este libro realmente es una inspiración, una pastilla para que de alguna manera tanta gente que se está reinventando tenga herramientas para poder ir creciendo a pesar de la adversidad. Y te quiero cerrar el programa preguntándote, porque como siempre te ha gustado la política, ¿tú visualizas en el futuro a Adriana Dongia aspirando a la presidencia de Venezuela o en algún cargo público ayudando al país? Porque varias veces él lo ha dicho, que tú sueñas en transformar a Venezuela o contribuir a su transformación. Totalmente. Cuando yo me fui de Venezuela, yo dije, yo regreso a este país siendo presidenta. No, y cuando lo digo, se me eriza el cuerpo y me dan ganas de llorar porque no lo digo de la boca para afuera. Es decir, yo me fui de Venezuela divorciándome, como cuando te divorcias de una pareja. Exactamente igual. O sea, con el dolor, con el sufrimiento, con el volver a empezar, con todo lo que implica la inmigración. O sea, entiendo perfectamente lo difícil de emigrar, pero también entiendo perfectamente lo difícil de quedarse. Entonces, Venezuela necesita una transformación muy profunda y necesita de mucha gente. Siento que en el camino nos hemos desvirtuado, siento que la política se ha desvirtuado. Tengo muchos amigos que siguen haciendo política en Venezuela y de los que me he distanciado a lo largo de los años porque me doy cuenta se perdieron en el camino. Entonces, una vez en algún momento se me presentó la oportunidad de hacer algo de política. Y yo dije, es que yo no voy a resolver mis necesidades y mis ambiciones económicas con un cargo público. El día que yo me dedique a esto va a ser porque ya yo tengo todo lo que quiero resuelto y tengo tiempo, disposición y ganas de servirle a la gente. No lo haría de otra manera. Entonces, no soy la persona que estoy pelando, me fue mal, déjame irme para Venezuela para ver qué agarro. Eso no va a pasar. Si yo algún día lo hago, primero espero que sea en una situación y en un cargo en el que realmente pueda resolver. Una de las cosas que se necesita mucho en Venezuela en este momento para resolver la situación política es inteligencia. Y lamentablemente veo mucha gente impulsiva, mucha gente visceral, mucha gente que no entiende que hay que negociar, que hay cosas que hay que negociar. Hay gente que quiere la solución que para mañana. No, es que para mañana no va a ser. Hay una transformación, hay una descomposición social muy fuerte, muy profunda. O sea, tienen que cambiar muchas cosas en Venezuela. Yo sueño con regresar a mi país. Yo no he vuelto a Venezuela. Voy a cumplir 7 años que no piso mi país. Y eso me da un dolor horrible porque, por ejemplo, mi hijo, que va a cumplir 8 años, me dijo en estos días, mamá, entonces Venezuela es un país muy peligroso. Y le dije, no. Venezuela es el país más bonito del mundo. Del mundo. Y ese es tu país. Tú naciste en Venezuela. Y tu papá y tu mamá son venezolanos. Hasta el día que nos muramos, así no vivamos en Venezuela.
Ojalá algún día lo pueda hacer. Ojalá algún día lo pueda hacer desde la responsabilidad, desde el criterio, desde la objetividad, no siendo viscerales, no tratando de ver qué agarro. ¿Hasta cuándo el ve que agarro? ¿Hasta cuándo el gallinero? ¿Qué daño ha hecho? No, y el gallinero y la irresponsabilidad y la asamblea con gritos y con insultos. No, eso tiene que cambiar. La política que yo vi, con la que yo crecí, la que tú conociste también, Había respeto. era otra cosa. Sí. Era otra cosa. Eso tiene que volver. Pero para que eso vuelva, tienen que pasar también muchas cosas. No, voy a decir algo que nunca he dicho públicamente, pero que siempre lo he pensado. Un gobierno no se mantiene. Un gobierno incompetente, incapaz, inescrupuloso, no se mantiene tantos años si del otro lado no hay gente que sea más o menos igual. Entonces, el problema es de fondo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Adriana, Perdón, me tenía que a todos desahogar. ustedes espero que hayan disfrutado esta conversación que ha sido como la han conocido. No tiene pelos en la lengua, dice las cosas de frente, dice que es ambiciosa, que le gusta el dinero, pero primero trabaja en eso, pero no ha dejado de su querencia por su país y poder contribuir con su país en el futuro. Su resiliencia, su firmeza, su incansable persistencia la ha llevado al éxito. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado enormemente, tanto como yo he disfrutado tener a Adriana Dongia con nosotros. Gracias.